Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Casualmente Luterano. Estamos muy contentos de estar aquí. El día de hoy estamos yo, Dani, Avisaí, Aldo, Toño, Pastor Nefta. y antes de comenzar quiero recordarles que por favor se suscriban, compartan este contenido y le den like para que podamos llegar a más personas. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de nuestros versículos favoritos, versículos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, y no como un versículo usándolo como una especie de amuleto, sino versículos que son para nosotros muy queridos, que claramente también ya hemos revisado el contexto. Si no han visto el episodio anterior que habla acerca de versículos sacados de contexto, vayan a verlo, está muy bueno y les puede servir como justo un contexto antes de que abordemos este episodio. ¿Cómo están, chicos? muy bien, Bien. bendecidos. Bendecidos. ¿Listos con Iluminados. sus versículos? Claro. Ánimo bíblico. Sí. Bueno, para mí justo se me hace muy interesante tocar este tema porque, bueno, gracias a Dios por mis padres que me enseñaron muchos versículos de niño y que, bueno, ahora los tengo en mi memoria y que también, bueno, me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Entonces creo que hablar de versículos solo vienen a mi mente un montón. Espero traer a la mesa los más interesantes o los más llamativos, pero realmente creo que me voy a quedar corto con mucho de estos pasajes de la escritura, como dice, bueno, es la palabra de Dios para nosotros. Y es bien interesante porque en una ocasión justo mirábamos, o de hecho hablábamos también en el episodio pasado, que no es bueno sacar textos fuera de contexto, ¿no? No es bueno como tomar ciertos versículos y tomarlos sin el contexto necesario, pero digo, general, a veces podemos, siempre y cuando no perdamos de vista el enfoque cristocéntrico de lo que nos muestra la palabra de Dios, y para ciertos momentos de nuestra vida creo que son buenos. No se trata de utilizar estos versículos como un curita o algo así, sino justo la palabra de Dios hablándonos y recordándonos del gran amor de Dios y el privilegio tan grande que tenemos de ser sus hijos. Muchas gracias. Y antes de empezar con los versículos, me gustaría que fuéramos un poquito más hacia algo un poquito más general. Yo les preguntaba a los chicos para que prepararan esto ahora que iniciábamos con el episodio. Si solo pudieran conservar un libro de la Biblia, ¿cuál sería? ¿Quién quiere comenzar? Toño ya lo tiene aquí anotado. Yo, Job. ¿Por qué? Am, Creo que... perdón. El libro de Job para mí es muy personal porque trata mucho el tema de la perspectiva cristiana del sufrimiento. Y de hecho una de las versículos que tengo es de Job porque creo que yo eh, en mi vida muchas veces, muchos años estuve muy enojado, más de decir que no creyera, más bien yo creo que estás enojado con Dios. Y para mí era el reclamo, ¿por qué permitiste, no? ¿Por qué dejaste que cosas pasaran, no? Y creo que el libro de Job es un enfoque muy cristiano porque te da una respuesta, pero no es la respuesta que tú quieres. Entonces, para mí fue también fundamental este libro en un momento de mi vida cuando por primera vez lo empecé a leer, que mi fe en Dios estaba comenzando, pero estaba cambiando mucho. Y fue justo el momento de mi vida donde también el luteranismo entró en escena, ¿no? Entonces, creo que yo me identifiqué mucho con el personaje de Job cuando le reclama a Dios y le dice por qué y por qué y por qué. Y Dios le da una respuesta que ahorita después la voy a leer, arrasadora, que también creo que siempre algo que me ha como atormentado un poco es cómo explicas muchas cosas también del mundo, ¿no? Desde una perspectiva cristiana. Y creo que en los momentos donde más estuve separado de Dios, creo que confías mucho
tus propias capacidades y tu propia inteligencia. Y lo dije en un episodio, ¿no? Creo que el libro de Job en una parte es Dios diciéndole a Job, no eres tan inteligente como crees. O sea, tú eres tonto, yo no, ¿no? Como Matilda. Y creo que por eso, a ver, amo los evangelios y amo las epístolas y los demás libros, pero si me dijeras con qué libro me quedo, definitivamente es con Job. Muchas gracias. ¿Tú, Aldo? Yo, para mí sería Romanos, porque, o sea, para unos de mis dos personajes cristianos más importantes es literalmente el libro que ellos resaltan sobre todas las cosas. Por ejemplo, en el caso de San Agustín es el libro que después de que escucha a un niño en la calle decir tole leye, que es toma y lee, es el libro que él empieza a leer, el libro de Romanos, y el que lo convierte al cristianismo y empieza como esta parte que lleva a San Agustín no solamente a creer y a hacerse cristiano, sino también el que inspira la mayor parte de sus doctrinas de gracia, que por eso, o sea, sin caer en lo católico, por eso es conocido como el Padre de Gracia, porque todas sus doctrinas que él desarrolla es a partir de esto. Y también pasa un poco lo mismo con Lutero, que cuando está leyendo y tiene un problema justo, que él es muy legalista, viene de un contexto de estar estudiando derecho a hacerse ahora un monje, a hacerse sacerdote, pues todo le empieza a señalar, ¿no? Por eso lleva a que Martín Lutero tenía como 5 confesiones al día y tenía hartos a sus superiores. Y llega justo esta parte de cuando él se azota a sí mismo, él se avienta a la nieve porque ve que no puede de ninguna forma llegar a esta parte de la salvación. Encuentra en Romanos una respuesta y viéndolo un poco ya más como personal y tal vez un poco más banal y más moderno, pues yo diría que es como un pequeño resumen de toda la Biblia que viene incluido en nuestra Biblia, que pues justo, o sea, en esa parte habla de la parte de la salvación y básicamente de alguna forma yo siento que también te explica cómo está relacionado el Antiguo Testamento con el Nuevo, cómo Jesús toma nuestras deudas, cómo nos justifica y creo que es como en momentos de duda o de que no entiendes, que puedes regresar siempre a él y está escrito de una manera, pues sí, muy comprensible y que una persona que toma la Biblia puede leerlo. Un ejemplo, pues, este San Agustín, que en sí tener realmente un contexto cristiano siente como este llamado. Y creo que también Lutero dice que nosotros deberíamos de aprendernos como versículo por versículo Romanos, porque, pues sí, por toda esta riqueza que tiene para el cristiano. Muchas gracias. ¿Y tú, Abby? Yo creo que matizaría primero un poco la pregunta, hablando en el contexto de que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Entonces más bien me quedaría como, más que tener un libro favorito de la Biblia, es quizás alguno en el que valga la pena en este momento de mi vida para estar una y otra vez sobre él, sería también Romanos. Ujú. Es un buen libro, una buena carta. ¿Tú? Uy. Mientras preguntabas esto, justo estaba repasando todos los libros en mi mente. No es que, no es que conozca toda la Biblia, espérame, voy en Salmos. pero creo que justo hay diferentes libros. Por ejemplo, un libro de mi niñez que me encantaba leer, lo leía una y otra vez, era el libro de Jueces. Sé que es un libro raro para un niño, pero las historias me encantaban, y más la historia de Sansón y Dalila y todo lo que tiene que ver. Era algo muy, muy interesante. Entonces digo, particularmente de mi niñez, creo que ese libro me marcó y me enseñó muchas cosas acerca de la palabra de Dios y de la confianza en Dios y cómo Dios libera una y otra vez a su pueblo a pesar de los jueces malos que el pueblo de Israel tuvo. Entonces, bueno, de mi niñez podría ser ese. En general, creo que justo es una pregunta difícil porque sin duda, como bien decían, los evangelios creo que es el top de top, ¿no? Pero también no puedo dejar pasar por alto el libro de Génesis, que tiene historias demasiado interesantes. El comienzo creo que es un libro que me encanta a mí particularmente como pastor enseñar y hablar. Yo creo que a los hermanos de la iglesia ya los tengo aburridos con Génesis y en la caída siempre lo incluyo dentro de mis sermones porque me encanta toda esta historia y el plan de Dios de salvación que da desde ahí. Pero creo que, bueno, sin dar tantas vueltas, si tuviera que escoger uno en particular, me quedaría con los Salmos. ¿Y por qué? Bueno,
los que ya me conocen y los que tienen tiempo viendo el podcast saben que me gusta mucho la música. Particularmente es algo que disfruto, que me encanta, esa oportunidad de poder alabar a Dios. Pero creo que en los salmos no solamente se encuentra alabanza a Dios, sino también ahí encontramos, como lo decíamos en otros episodios, tanto la ley y el evangelio y también el arrepentimiento. Por ejemplo, el salmo que teníamos el día de hoy, el domingo pasado, el Salmo 51, creo que es uno de los salmos más hermosos de toda la Biblia, que nos lleva al arrepentimiento, que el salmista David escribe, y creo que yo me sumo a esa petición de decir: borra todas mis maldades, no te acuerdes de mis pecados, ten misericordia, crea en mí un corazón limpio. Creo que es algo súper hermoso con el cual uno clama a Dios y le pide a Dios que Dios tenga misericordia de mí. Y así sucesivamente. Bueno, creo que hay diferentes salmos que nos hablan acerca de eso, del arrepentimiento. Hay un salmo para cada ocasión, siempre. O sea, Lutero tiene un libro muy bueno. Bueno, ahora es de CPH, pero es leyendo los salmos con Lutero, y creo que es uno de los salmos, de los libros más hermosos, en los cuales, bueno, tú puedes ver la palabra de Dios obrando en diferentes momentos o circunstancias de tu vida. Entonces creo que particularmente me quedaría con los salmos, porque claramente se muestra a Cristo. Y no se diga el Salmo 24, sí, creo que es el de Viernes Santo. No se diga, no recuerdo bien, ahorita se me cuatrapean si el 24 o el 22, que narra toda la crucifixión. Entonces creo que es un salmo realmente sorprendente cuando lo lees, y cuando en Viernes Santo y estás viendo justo cómo va narrando todo, cómo le quitan la ropa a Jesús, cómo lo llevan, y el salmo dice: me tienen como un perro atado, y todo, y cómo narra eso. La primera vez o sea, la primera vez que fui consciente y lo escuché en un Viernes Santo, era imposible que no se me erizara la piel, y decía: no inventes, esto es lo que vivió Jesús. Y muchos miles de años atrás, David estaba escribiendo, o estaba profetizando, o estaba hablando acerca de Jesús, y Jesús encarna ese Salmo 22. Gracias, producción. Entonces creo que es un salmo hermoso. Entonces digo, si tuviera que seleccionar un solo libro de toda la escritura, sin duda me quedaría con los salmos. Bueno, yo también, rompiendo un poco las reglas, porque les dije un libro y el pastor dijo como 5, pero se quedó con uno. Bueno, yo también me siento como en un dilema, porque cuando era pequeña y leíamos las historias de Daniel me gustaban mucho, pero el año pasado que tuvimos la escuela bíblica de vacaciones, justo hablaba de la vida de Daniel, y creo que también el leerlo ahora como maestra y estudiar como más a profundidad lo que nos dice este libro y lo que necesitábamos de ahí compartir con los niños, me gustó muchísimo. Siempre me ha gustado mucho porque, bueno, mi mamá me puso Daniela por Daniel. Entonces siempre me ha gustado mucho, pero creo que el año pasado me gustó todavía más. Entonces, bueno, ese es como que de mi top 3. Los evangelios también, definitivamente sí, y en especial Juan, aunque Toño quiera decir Juan, yo se lo gané. Juan en especial me gusta mucho cómo inicia, pero también creo que es un evangelio que habla mucho del amor de Dios, de Jesús en especial hacia nosotros. Y creo que Gálatas también, porque es como el recordarnos como cristianos que lo que ya hemos aprendido, ¿no? Como el estar en constante estudio de la palabra de Dios, porque en muchas ocasiones se nos puede ir, se nos puede olvidar, y a veces, o sea, yo veo esa carta como un recordatorio, como ustedes ya saben esto, o sea, ustedes no tienen que alejarse de esto, y bueno, a veces Dios también es así con nosotros, como de ustedes ya habían aprendido esto, ¿por qué se están desviando, no? Pero bueno, si tuviera que quedarme con uno de esos 3, me quedaría con Daniel, porque me gusta mucho cómo él es un ejemplo de fe para nosotros, y también como en cierta manera refleja lo que en un futuro vendría Cristo a hacer por nosotros, a mucho mayor escala, ¿no? A mucho mayor amor, y bueno, por eso me quedaría con Daniel. No, bueno, irrumpiendo otra vez. Justo como un libro personal que como pastor realmente me ha servido mucho. Creo que es las cartas a Timoteo, las cartas de San Pablo. Creo que particularmente
digo, cuando estoy pasando a lo mejor por momentos complicados dentro de la vida pastoral, siempre voy ahí y siento como que en lugar de que San Pablo diga a Timoteo, es como Porque Nefta. se siente joven, se siente chiado. Bueno, y en cierta manera me siento identificado, digo, no lo sé, no soy tan joven como yo quisiera, ya me estoy haciendo viejo, pero digo, hoy por hoy pues sigo siendo el pastor más joven del sínodo, así que orando por estos chicos para que sean pastores pronto y sean más jóvenes que yo. Van a ser más jóvenes que yo. No, sí, pues no me van a alcanzar en edad. Así que bueno, pero justo a veces como pastor joven o siendo el más joven dentro de un grupo de pastores más grandes. Y que sí te llevan varios años, que sí, digo, con sí. mucho respeto a los pastores que seguramente nos están viendo, sí son varios años de diferencia. Sí, son varios años. Entonces creo que ahí justo hago propias las palabras de San Pablo a Timoteo como si me escribiera una carta, ¿no? A mí. Entonces digo, en esos momentos es cuando siempre voy y leo y recuerdo las palabras de San Pablo a Timoteo y exhortándolo también, regañándolo en algunas ocasiones, pero también animándolo a seguir compartiendo. Ujú. Y bien, también a los chicos les mencionaba que se preparan con esta otra pregunta, digo, para que lo tuvieran a la mano. ¿Algún versículo que hayan memorizado en su infancia? Pues no, pero creo que la historia del joven rico y de Jesús, sí, siempre. O sea, creo que uno que se me quedó muy desde niño es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico pase por entra al reino de los cielos. Y leyéndolo más de grande, creo que hubo un énfasis en mi vida personal, no voy a decir de quién, em, pero que se fijaban mucho en la primera parte, siempre, en lo digno que puede ser para entrar al reino de los cielos, lo que tú tienes que hacer. Y ya más grandecito leí donde termina esa historia que dice, los discípulos se preguntaron, pues entonces ¿quién se podrá salvar? Pero Jesús dijo, con el hombre esto es imposible, pero con Dios todo es posible. O sea, eso se me quedó muy de niño y creo que ya hasta más grande como que vi más, hablando del contexto de los versos bíblicos, ya viéndolo todo en contexto, como que dije, ya entendí un poco más. Ujú. Muchas gracias. ¿Y tú, Aldo? Bueno, yo no, o sea, Ateo. de niño no tenía contexto, ajá, contexto ateo, pero uno de los primeros versículos que se me quedaron en mi mente fue el del Salmo 23, que es el de Dios es mi pastor y nada me faltará, pero esa no es la parte que a mí se me quedó, es un poquito después, está el versículo 4 que dice, aunque pase por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado, ellos me sosiegan. Y pues no sé, o sea, siento que en ese momento estaba en un periodo muy específico de mi vida, medio nihilista, por así decirlo. Entonces, siento que o sea, es una parte como muy de confort, de decir que aunque pase lo que pase, siempre Jesús va a estar contigo. Bueno, y bueno, sí, o sea, Dios nunca te abandonará y que por más que sea como muy oscuro el momento en el que estás, pues no debes de temer porque hay algo más grande que tú y una razón por la cual estás en ese momento. Gracias. ¿Y tú, Abby? También el Salmo 23 de memoria, así que todo completo. Era un De pasaje manual. que sí, lo utilizaban para memorizar, especialmente en los niños, en las escuelas dominicales, y era el pasaje que nos pedía mi papá para ir a dormir. Oh, Ujú. ay, qué hermoso. ¿Quieren que lo Gracias. recite? ¿Quieren que lo diga? Y nos quedamos dormidos. A ¿no? ver, cántalo. No, sí, dilo. A mí me... Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me guiarán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por los días. ¿Me comí algo? No, Ah, Reino ya. Valera 60. Reino Valera 60. Te alabamos, Derechos reservados. Y muchas gracias, Abby. ¿Y tú? Bueno, creo que uno de los salmos, bueno, uno de los versículos que más recuerdo, es cortito, es el Salmo 101, aunque todo el Salmo 100 me gusta, pero el Salmo 101 canta alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
Como digo, siempre me gustó la música desde muy chico y es interesante porque, bueno, lo he contado en otros episodios, a mis papás no les gusta mucho la música, pero yo no sé, Dios me dio un don, lamentablemente no lo trabajé tanto como hubiera querido, pero siempre me ha gustado la música y esa parte de cantar, de alabar a Dios por lo bueno y por lo maravilloso que es. Creo que ese versículo al menos si recuerdo mi niñez, siempre estaba, ¿no? Y cuando mis papás eran como, a ver, digan un versículo, y ya siempre decía, siempre salía con el mismo, ya me lo sabía de memoria. Digo, hay otros más, pero particularmente ese. A ti Jehová levantaré mi alma también, Salmo 25:1, es un otro muy interesante, pero particularmente esos dos creo que eran los que siempre recordaba, pero sí. El Génesis 1:1. Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Sí, realmente es que justo si volteas a ver la Biblia, hay muchos versículos particulares que puedes como tomar, digo, como hablábamos en el episodio pasado, no sacar de contexto, pero sí meditar o estudiar la palabra de Dios en eso y recordar el amor y la bondad de Dios. Y bueno, el mío, creo que el Salmo 23 siempre fue como muy presente en las escuelitas bíblicas. Mi tía Sol, un saludo que seguro también nos está viendo. Saludos. Seguro recordará que nos lo enseñaba y lo decíamos muy seguido. Pero también mi mamá nos daba como a repetir versículos para que los memorizáramos y había como 4 en especial, pero el que a mí como que más me gustaba y que todavía, bueno, recuerdo que bueno, hace unos años, como unos 6 años, volvió como a ser fuerte en mi vida, es el de Primera de Juan 4:18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces sí, me acuerdo mucho de ese y justo, bueno, solo rápido para comentar, cuando tenía que serán como unos 10, no, como unos 20 años, yo dudaba si casarme con un pastor. Vaya. Hablemos de eso. Y justo le decía, ¿no? Como es que me da miedo todo lo que pueda pasar en cuanto a las críticas de las personas, ¿no? El servir o el estar en la iglesia jamás me dio miedo porque siempre había servido y siempre había sido activa dentro de la iglesia, pero me daba miedo como la parte de la crítica y no sé por qué Nefta trajo ese versículo como a mí y me lo compartió y como, bueno, también con una breve reflexión. Entonces, digo, él no sabía usando que... la palabra de Dios para ligar. Aprendan, chicos, que están escuchando esto. No, y es que, o sea, él realmente no sabía que ese versículo en mi infancia había sido como muy importante. Entonces, fue una señal divina. Así lo quise tomar. Memoricen la palabra, escuchen, encuentran esposa. Pero bien, ok, bien. Ahora, bueno, ya hablamos acerca de un libro que conservaríamos si tuviéramos que elegir entre todos, un versículo que hayamos memorizado en nuestra infancia y ahora me gustaría que habláramos acerca de nuestros versículos de confirmación. ¿Se acuerdan cuál fue su versículo? Sí. ¿Cuál? Sí. Fue el Salmo 40, versículos del 1 al 3, o sea, son poquitos. Yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor. Me sacó del hoyo de la desesperación, me rescató del cieno pantanoso y plantó mis pies sobre una roca. Me hizo caminar con paso firme. Puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos vieron esto y temieron y pusieron su esperanza en el Señor. Esos 3. Muchas gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué elegiste ese para tu confirmación? Está muy lindo, por cierto. Creo que el versículo habla por... Esa cita habla por sí misma. No voy a decir más. Habla por sí misma. El que entendió, entendió. No, esperen, antes de que continúe, justo, bueno, me ha tocado confirmar a ellos 3. De Dani no fui parte. Bueno, yo no la... No, a mí me confirmó. Era mi vicario pastor todavía. Álvaro. Pero en general, no solamente ustedes 3, sino cuando empezamos justo con las confirmaciones y les empecé a decir como, bueno, utilicen un versículo. Me han sorprendido mucho los versículos que han compartido para justo su confirmación y creo que cuando me los dan, los veo y digo, sí, es el perfil de estas personas. O sea, es como, sí, es Dios hablándole a tal persona, ¿no? Justo, quiero hacer un paréntesis. Sam, yo sé que Sam siempre nos mira, pero él es uno de los, creo que el último que se confirmó.
Creo que de sí. memoria. Creo que sí, el último que se confirmó. Y el texto que eligió no pudo haber escogido otro mejor texto y es obvio que es de él, ¿no? Sí. Es el de Dios hablándole a Samuel. Ujú. Entonces es como obvio que ese texto era para ti. Entonces creo que particularmente digo de todos, cuando me han dado sus textos, digo, me llenan de alegría porque sé que justo es la palabra de Dios para ellos. Yo no los escojo, cada quien lo escoge, pero creo que eso es muy lindo. Ujú. Sí, bien, muchas gracias. ¿Y el tuyo, Aldo, te acuerdas? Sí, ahí voy, aquí lo tengo. Terminaba con una pregunta, me acuerdo bien. Sí. Está escrito en el 5.º libro de Enoch. Ah, No, no es cierto. De Nephilim. Cualquier cosa. No, es Evangelio según María. Ujú. Juan 11, 25, 26. Bueno, básicamente es la conversación que está teniendo Jesús con Marta para que tengan más contexto. Y cuando le dice que su hermano va a resucitar, pero en el último día. Y bueno, ella ahí responde un poco reconociendo que él es el Hijo de Dios, pero antes de eso, Jesús le responde a Marta: Yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y la verdad lo escogí por funcionalidad, por así decirlo. Sentí como que tenía muchos versículos de la Biblia guardados en la app de la Biblia. Y pues sí, o sea, simplemente busqué cuál es el que más me llamaba, pero sentí que ese era como específico para la confirmación, en el aspecto de que literalmente es como una pregunta que está en la confirmación de ¿realmente crees? O sea, que toda la fe luterana es realmente la verdad, que obviamente es esto de creer que Dios es el Hijo de Dios. Y pues sí, o sea, sentí que era como el fit perfecto, sinceramente un poco más por funcionalidad No, que muy por bueno, otra muy cosa. bueno, muy Ah, Sí, bueno, está muy lindo. bueno. Y un dato curioso es que varios de la mesa de casual se confirmaron el mismo día. Entonces fue lindo también escuchar sus versículos. Sí. El tuyo, Abby, ¿te acuerdas? Sí, es Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No, qué bello. ¿Y por qué Muy elegiste ese? bello. Porque habla acerca de la centralidad de Cristo, ¿no? Es decir, nosotros hemos muerto para el pecado y ahora lo que vivimos lo vivimos para Dios. Ahora estaba recordando algo que creo que está con Daniel Preus, que es este mensaje de verdad con gracia. El mensaje de Jesús el Salvador es el centro mismo de las Escrituras y es el corazón mismo de la fe cristiana y es también el corazón de las confesiones. Entonces, en todo eh, podemos encontrar nuevamente, ¿no? Es Cristo y qué hace Cristo sino venir y dar su vida para que nosotros podamos estar juntamente con Él. Ujú. Ujú. Gracias por compartir. ¿Y tú, Nefta? Uy, no, esa sí es una pregunta difícil. Realmente, bueno, a mí no me pidieron texto de confirmación. Eh, recuerdo, yo creo que ya lo he contado en episodios anteriores. Básicamente, bueno, nos confirmaron después después de un periodo, la iglesia llegó, el pastor Samuel Pérez Gaona, saludos, nos está viendo, yo creo. Entonces, él iba a dar la comunión y a la misión que recién comenzaba, que era iglesia, para incorporarnos al sínodo. Entonces recuerdo que fue como una confirmación masiva y no nos preguntaron, no recuerdo tener texto, pero bueno, pude elegir yo un texto de ordenación del cual se predicó ese domingo, el domingo de mi ordenación y realmente bueno, lo elegí porque es un texto que realmente siento que es Dios hablando y Dios estando ahí presente. Es un texto realmente hermoso para mí, no sé para los demás, pero al menos para mí. Y esa es una de Me las encanta, por razones. eso lo elegí, Y, dice. no, y otra de las razones es justo, es un texto que mi abuelita María, que en paz descanse, decía mucho, ella no sabía leer ni escribir, pero se aprendió de oídas, se aprendió varios versículos de la Biblia y ella aprendió particularmente este texto y también lo hacía suyo. Y recuerdo cuando me fui al seminario, ella me lo dijo. Entonces, creo que siempre me acompañó en toda mi formación académica, en el seminario, todo el tiempo que estuve ahí y en momentos difíciles como que siempre recordaba estas palabras de Dios. Entonces cuando fue mi ordenación y me preguntó el pastor Finky, que también en paz descanse,
yo lo invité a predicar a él en mi ordenación. No puedo venir, pero sí mandó el sermón. Entonces sí, otro pastor fue el que lo leyó, el pastor Omar. Él lo leyó, pero el sermón era el pastor Finke, y él me preguntó como, bueno, ¿qué texto quieres tú para tu ordenación? Y yo escogí Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y creo que, como digo, este texto me ha acompañado durante todo el tiempo. Aunque Dios me trajo por distintos lugares estudiando, preparándome, aprendiendo de la palabra de Dios, sé que nunca estuve solo, sino siempre Él estuvo conmigo, Él estuvo guiándome y guardándome, y no solamente hasta ese momento, sino lo que resta de mi vida siempre va a estar conmigo, y Él me va a estar guiando. Entonces ese texto me anima a saber que, bueno, no estoy haciendo cualquier cosa, sino compartiendo la palabra de Dios, y no estoy solo, sino bueno, principalmente Él está conmigo y nunca me va a dejar ni me va a abandonar. Y ahora, bueno, me ha dado a mi esposa, ¿no? ¿Qué más quieres? Ya tengo a alguien con quien andar. Así que si nos vamos, me voy con ella. No, A donde sea. Bien. Quién sabe, ella le andaba diciendo al pastor Alejandro que nos está viendo que se iba a ir, entonces. No, le estaba diciendo al pastor Alejandro que viniera a México. Pero claro que con toda su familia, por supuesto. Bien, el mío fue Salmo 27:4, y siempre digo que uno nunca sabe qué es lo que pide, porque me terminó pasando. Le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solozarme en su templo, y pues ahora vivo arriba de la iglesia. Entonces, el Señor concedió mi petición. Pidan y se honrarán. Pero sí, este versículo me gustó mucho. Cuando estaba previa a confirmarme, estaba buscando como justo me pasó algo similar a lo que le pasó a Aldo, que tenía varios versículos seleccionados en la Biblia, y me gustaba mucho. Entonces hice como una recopilación de aquellos que había ya como subrayado, y como que, no sé, Dios me dijo y bueno, años después me casé con el pastor para cumplir aquel versículo, ¿no? Pero sí, se me hace muy lindo, y realmente es mi anhelo poder servirle todos los días de mi vida en donde Él decida que yo esté. Ojalá que siga siendo aquí. Pero bueno, al final Él tiene el control de todo. Y bien, chicos, tengo algunas otras preguntas, pero creo que ya estamos como mucho en el formato de 1-1-1. No sé si alguien quiera compartir algo más o así. Yo ya pido primis para el top 3. Bien, bueno, ¿tú, Abby, querías compartir algo más? No. ¿Sí? Bien, entonces les decía a los chicos que pensaran en su top 3 de versículos. ¿Cuáles son sus 3 versículos favoritos? Y justo, o sea, Buenardo. la idea no es usarla como bien decíamos, o sea, como amuleto, o descontextualizar la palabra de Dios y decir, bueno, me gusta, me sirve ahorita y lo voy a hacer de mis favoritos. No, al contrario, o sea, creo que, bueno, gracias a Dios todos aquí somos confirmados, todos hemos tomado el catecismo y todos seguimos en constante aprendizaje en cuanto a la palabra de Dios. Entonces nuestros versículos favoritos serán compartidos a continuación, y una breve reflexión de por qué. Toño. Sí. Vamos, Toño. El mío, obviamente, Juan capítulo 1 del 1 al 5, obviamente. Pero a ver, antes de leerlo, o sea, creo que yo crecí con una figura de Jesús muy distante. Entonces continuamente vienen estas preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Por qué tanta importancia? Y sobre todo llegando a la iglesia luterana, ¿por qué hablan tanto de él? Pues, ¿qué hizo? No, es que... No, a ver, de repente, creciendo de esta forma, se vuelve muy extraño por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús, etcétera. Entonces, para mí, cuando habla estos versículos de que en el principio ya existía la palabra, sabemos quién es la palabra, y la palabra estaba con Dios y Dios mismo, y creo que también viene para mí algo muy difícil también, para mí viniendo un poco de ser un descreído, incircunciso, terrible, el que quieres entender la Trinidad. O sea, y ese es un error porque la Trinidad no se entiende, o sea, claro, no hay forma. Entonces,
yo me quedo mucho con este versículo y creo que con lo que decía Dani de no es mi amuleto, no, pero es un recordatorio, creo, a mí mismo de casi casi no lo entiendas, solo gózalo, o sea, no, sí, entonces, y sobre todo el versículo quinto de la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella es algo que no me gustaría escribir, pero con lo que me quedo y para mí eh, me habla mucho de quién es Jesús y, y para mí mismo creo que estos 3 versículos son mucho de soy muy escéptico y muy racional, entonces quiero entenderlo todo y racionalizarlo todo y para mí es una lección de Dios de no lo intentes, o sea, esto escapa a ti, te escapa a ti, solo literalmente sé que suena muy banal, pero solo gózalo, ¿no? ¿Son los 3 de seguidos? ¿Cómo ven? ¿O O nos uno, vamos uno, uno. turnando? Para que se escuchen más voces. Sí, Yo digo que les- que le siga. Sí, Ah, yo bueno, creo que- el segundo... Sí, que les sigan. Para que no te los roben. Ay, Sí, porque yo por eso aproveché. tiene miles de versículos en la Biblia. Y todos con los mismos. Solo me Sí. importan 3. No, y el segundo es justamente hablando de mi libro favorito de Job. También creo que tocó una fibra, no una fibra, sino 2 muy sensibles. Una de ellas es justo el tema del sufrimiento y el otro es el tema del entendimiento. Yo durante muchos años como buen descreído, en lo que más confiaba era en mi propia capacidad, en mi propia inteligencia y también soy muy racional y muy escéptico. Entonces, el 4 y el 5 son cuando Dios le responde a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo firmé la tierra? Si en excelente. verdad sabes mucho, dímelo. Dime también si le sabes quién tomó sus medidas o quién la midió de palmo a palmo. Y habla también de las estrellas, de la lluvia, y a mí siempre me ha encantado, pues, por ejemplo, la ciencia y todo este tema, ¿no? Entonces para mí ahí fue una lección muy grande de Dios de decir, hijo mío, no lo comprendes, no lo entiendes y no lo vas a entender todo. Entonces para mí en este capítulo sobre todo se juntaron esas 2 fibras entre la respuesta a las cosas malas que nos pasan en la vida y también a los que de repente podemos confiar demasiado en nosotros mismos. Digo, es muy personal esta parte, pero es como un cachetadón de Dios y decir, no lo entiendes. Y, y a pesar de cualquier cosa que puedas vivir, yo estoy aquí contigo, ¿no? Son 2 temas que me gusta hablarlos desde la perspectiva de la fe. Y el último es, obviamente, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 16. Porque de tal manera que amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y creo que yo me quedo mucho, sí, obviamente en el que se cree no se pierda, sino tenga vida eterna, pero en tanto amó Dios al mundo. Creo que es otra de las cosas que pues, lo entendemos, pero de forma como muy intelectual y como repetido de todos los días, pero creo que hay una diferencia entre entender y comprender, y el comprender que ese es el costo de tu pecado y que Dios te ama tanto que llega Él no teme, Él no escatima en el precio que está dispuesto a pagar por ti. O sea, creo que sé que son 2 dualidades, pero es muchas veces comprender desde el corazón y no desde la mente el amor que puede tener Dios por ti, ¿no? Entonces podría escoger miles más, pero creo que en este momento son con los que me quedo. Muy lindos también. Está muy lindo, sí. Muy interesante.
Bellacos. Gracias A ver, por cántanos. compartir, Aldo. Aldo, Toño, va, Aldo. Ok. En latín, por favor. ¿En latín? En latín. No se los manejo Échatelos en ahorita. latín. No traigo mi vulgata a la mano. Está en internet, Lastimosamente. no te preocupes, está en internet. Ahorita lo buscamos. Al Órale. final del capítulo va a ser para los suscriptores premium. Bueno, yo el primero que quería sacar es el de Mateo 16-18, el que ya habíamos comentado en el anterior capítulo. Y de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. No sé, o sea, se me hace que es una frase muy poderosa, o sea, tanto que expone el poder de Jesús y su iglesia. También hay un poco como esa promesa, igual relacionado con uno de mis versículos anteriores que había dicho, como de igual aunque parezca que la iglesia está perdiendo o que solo hay unos pocos cuantos que realmente están siguiendo, pues Dios siempre va a estar con su iglesia. Y sí, o sea, aunque parezca que, por ejemplo, actualmente nuestra sociedad está llena de puros valores anticristianos o de que ya nadie cree, pues sí, o sea, siempre Dios va a estar con nosotros y la iglesia va a seguir existiendo y eventualmente, pues si bien pareciera que estamos perdiendo, eventualmente Dios va a ganar, todo el mal va a llegar a un fin y un poco esta idea un poco más violenta de que al final de los días todas las rodillas se doblarán, ya sea voluntario o involuntariamente, y si es que es necesario, algunas rodillas pues se quebrarán, ¿no? Y bueno, o sea, a mí se me hace muy épica. No, pero qué buena interpretación le diste, compadre. No, muy buena. Sí, o sea, es fuerte, es épico, si me lo preguntan. Como ven, manos arriba el que quiera que Aldo se vaya al seminario. Para romper rodillas. Quiero ir un Ahí, amén. denle like. A mí... Denle like. Ah, y también váyanos dejando aquí abajito en los comentarios sus versículos favoritos, aquellos que hayan sido importantes en su niñez, sus versículos de confirmación también. Siéntanse en confianza de compartirnoslos, porfi. El otro, bueno, o sea, son todos en ningún orden específico, o sea, los tres me gustan mucho. El otro es Juan 8:58, que dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiese, yo soy. O sea, ya está relacionado con los 7 yo soy, siento que todas están muy buenas. Pero voltea a vernos como de... ¿Vieron lo que Mira, escribió con Escuchen fuego esto. cuando... Cocinando, sí, tú estás cocinando. O sea, está muy, o sea, siento que todos los que voy a decir son muy épicos, pero, o sea, cuando lo ves en contexto a lo que están cuestionando, esta parte de que básicamente tú estás diciendo que eres el Hijo de Dios, estás atribuyéndote cosas, por ejemplo, perdonar pecados que solo Dios puede hacer, o sea, ¿quién te crees tú? Y le dice, antes de que Abraham fuese yo soy, o sea, y tal vez podría sonar un poco banal, o sea, ¿qué quiere decir de yo soy? Yo llego y te digo yo soy. Pero es justo esta parte de que la esencia de Dios es la existencia y en comparación de nosotros que somos creación es la contingencia. Entonces, o sea, él está diciendo, yo soy eterno, yo estaba ahí cuando todo esto fue creado, yo estaba ahí cuando estaba Abraham, yo estaba ahí cuando Moisés fue al monte de Sinaí. Y lo deja súper claro para, bueno, para nosotros ahorita en retrospectiva, ¿no? Obviamente si hubiera estado ahí, también me hubiera dicho qué acaba de decir este brother que no ¿Qué entiendo. acaba de Pero es pasar? que creo que él lo hiló del Antiguo Testamento cuando Moisés dice, ¿quién les puede decir que me mandó? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy, diles que yo soy te mandó. Y Jesús les contesta con el nombre divino. Pero justo ahorita que lo estabas mencionando, o sea, siento que va muy relacionado también con el que dijo Toño de Job, cuando le dice, ¿y dónde estabas tú? Cuando... Entonces creo que en cierta manera están como bien relacionados, ¿no? Decir Jesús como yo soy, como, así como lo estabas trayendo, se me hace bien interesante en ese punto, ¿no? Decir, pues sí, el que estaba diciendo eso, pues era el verbo encarnado, ¿no? Lamentablemente, Alabado sea el verbo encarnado. ¡Para siempre! lo malo es que no pudieron verlo y tal vez si nosotros hubiéramos estado y tampoco lo Andamos hubiéramos visto. armándonos una referencia cruzadas, pero bárbara. Y si no me recuerdo, Escuchen también hay la una Biblia casualmente parte luterana. como cultural, o sea, de que cuando alguien te preguntaba quién eras, es como decir, yo soy Aldo, hijo de Mayra. Entonces, cuando rompe eso, y no dice ni de María ni de José, bueno, es, perdón, del padre, o sea, normalmente tú dices, yo soy hijo de tal persona, de este hombre. Entonces, él llega a decir eso y no se está hilando a ninguna, como, si una línea de herencia humana, sino estoy diciendo, yo soy el principio de todo, soy la El prima alfa y el causa de omega, todo. alfa y el omega. Ajá. Oh, buen texto. Y ahí Jesús soltó el micrófono. Y el otro es Mateo 11. Ya lo perdí. Aquí está, Mateo 11:28.
venid todos los que estáis fatigados y sobrecargados y yo los haré descansar. Y bueno, no es como dato curioso, o sea, es un verso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Siento que igual es un poco como de confort para el cristiano. Y recuerdo que el primer icono que yo compré era el de Jesús Pantocrator, que trae la Biblia. Y recuerdo que ese tenía un versículo en griego, o sea, lo trae pintado. Y yo ni siquiera busqué qué decía, tal vez de manera, pues sí, ignorante, ¿no? A lo mejor y traía algo que ni tenía que ver con lo que yo creía. Pero bueno, ya que me llegó pude buscar cuál era y era justamente eso y fue como una grata sorpresa. Ajá, Vas. porque bueno, o sea, si bien como que está homologado o sea, la pose de Jesús y que traigo en la Biblia, no siempre trae el mismo versículo. Y una vez que me di cuenta que traía eso, me hizo muy feliz como tener ese versículo en mi casa. Es que luego perdón, paréntesis cultural, los iconos de los santos tienen unas poses padrísimas, o sea, la escritura así. Esta es, ¿qué? Así, ¿no? Y está con el libro. Ajá, la trae como hacia ti, así. Ujú. Sí. No estás viendo lo que... También muy lindo. Salud. Tiene un significado acerca de cuando él va a venir como un juez, ¿no? Nuevamente. Muchas gracias por compartir. Bellísimo. También estuvieron muy lindos. ¿Y los tuyos, Abby? Bellísimo. Y justamente ahí, aprovechando que está agarrando esa Biblia, Toño, quisiera pedirla prestada. Y estaba pensando como en qué pasajes podría decir, y yo creo que tengo como un recuerdo muy bonito de cuando me tocó iniciar catecismo, una de estas Biblias que nos regaló el pastor. Y si se van a la pregunta justamente de qué es la Biblia, encuentran encuentran 6 pasajes que hacen, que dan respuesta a justamente la pregunta, pero está en la sección de explicaciones, ¿no? Sí. ¿Me lo podéis ayudar a buscar, por favor? Mientras los voy diciendo, el primero, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. Después, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control de las Escrituras. Y después, tú desde la niñez has conocido las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, aprovechando, qué mejor para hablar de la Biblia que los pasajes que hablan acerca de ella misma, ¿no? La Biblia habla acerca de sí misma. Yo creo que esto es algo que podría decirles que se encontrarían en una primera lección de catecismo. Y bueno, por eso es que son tan especiales para mí. Ay, tan Bellos. hermosos. Muy interesantes. Muy lindos también, Abby. Sí. Ah, y por cierto, fueron de la versión contemporánea. Gracias por compartir y por prestar la Biblia también. Por soltarla. Por soltarlo. ¿Y los tuyos? Uy, todos. No, creo que hay demasiados. Elegir 3 es difícil. Como decía al comienzo, hay muchos textos que están en mi cabeza. Pero creo que bueno, este justo se me hace bien interesante, 2 Corintios 6:2, que dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces creo que es un texto muy, muy hermoso porque nos habla de cómo estamos en el tiempo de la salvación y en esos momentos a lo mejor cuando nos sentimos más pecadores, aunque no quiere decir que en un día no seamos pecadores, todos los días somos pecadores, pero podemos recordar que estamos en ese tiempo de gracia, en ese tiempo de amor, en ese tiempo donde Dios nos da su perdón, su gracia y su misericordia. Entonces creo que es un texto personalmente que lo pondría en mi top 3. Digo, ya mencioné otros al comienzo, ¿no? Entonces ya iría como en el 6, yo creo. Pero es un buen texto que utilizaría. Ezequiel 2:3 también, que dice, y me dijo, hijo de hombres, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. De la iglesia de San Pablo no vas a estar hablando. No, creo que como pastor también es uno de los textos que más me consuelan y porque al final de cuentas digo, Dios no envía a sus siervos a lugares fáciles, ¿no? Sino al contrario, los envía a lugares difíciles. ¿Por qué? Pues porque trabajar con personas pues son pecadores todos, entonces somos pecadores. Entonces
ninguno es enviado a un pueblo fácil o sencillo, sino somos enviados a predicar a gente rebelde, como yo mismo fui rebelde en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, digo, esto nos recuerda hablar y a tratar a las personas con amor, porque Dios no nos dice, ve ese pastor, todos te van a aplaudir, todos te van a acompañar y todos te van a decir, ay, qué buen trabajo hiciste, qué buen sermón hiciste. No, nada, al contrario, vas a ir con gente que a lo mejor no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar que hizo mal, no quiere escuchar que se equivocó, pero eh, ahí es donde Dios nos ha hablado a nosotros. Y bueno, otro más de Efesios 2:13, dentro de este top 3, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y creo que este es fundamental, ¿no? La salvación no era algo que a mí me pertenecía, a pesar de que puedo decir yo, bueno, yo nací en un hogar luterano, no es porque por ser luterano, no soy salvo por sangre, ¿no? Sino soy salvo por la gracia de Cristo. Yo era el que estaba lejos, que en mucho tiempo estuve alejado de Dios en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones, pero por causa de Cristo, bueno, Él me ha traído, y cuando yo tomo otra vez ese camino lejos, siempre recuerdo cómo Cristo me acerca con su sangre y cómo Él me perdona con su sangre. Y si hoy soy llamado hijo de Dios, hoy soy llamado a compartir el amor de Dios, no es en base a mi fuerza, a mi capacidad, a mi voluntad, sino a lo que Cristo ha hecho en mí, y somos solamente un reflejo del gran amor de Dios. Muchas gracias por compartir. También Y les están puedo muy predicar lindos. de esto, ¿eh? Ahorita les hago un sermón, dice. Bueno, yo adicional a los que ya hemos mencionado, bueno, voy a comenzar con este que es de Daniel, que es Daniel 6:22, dice, mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, bueno, me gusta porque me recuerda un poco, pues, cuando Dios nos ha salvado de tantas cosas, pero en especial, bueno, últimamente estoy haciendo muchas referencias a nuestro secuestro. Creo que tengo que ir a terapia. Voy a hablar con mi pastor, pero bueno, ese versículo me recuerda mucho como Dios nos cuidó de todo mal y de todo peligro. Nuevamente, vayan a ver ese episodio, ahí profundizamos más de lo que vivimos en ese día. Y como lo comentaba ahí, no nos pasó absolutamente nada. Entonces yo realmente sé que Dios envió a sus ángeles a cuidarnos y a protegernos, y Él cerró la boca de los leones para que no nos hicieran daño. Entonces ese versículo tiene como mucho valor para mí, así como protegió a Daniel, mi antepasado. Y tengo otro acá también que es de Daniel. Tengo dos de Daniel, para que vean que sí me gusta mucho ese libro. Es Daniel 9:18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Entonces, este versículo me gusta mucho porque me recuerda que Dios nos escucha, porque es nuestro Padre amoroso, pero no lo hace por lo buenos que nosotros podamos llegar a ser o por nuestras increíbles obras, sino por su misericordia, la misericordia que tiene para sus hijos. Y bueno, por eso me gusta mucho, porque aunque clame a Él en medio de mi pecado, sé que Él me escucha porque es misericordioso conmigo. Y este último otro que también va como un poco de la mano a, es el de... Ay, denme un segundo porque entre tantos que tengo aquí... Romanos 5:20, bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en el podcast, y bueno, aquellos que me conocen también saben que es un versículo que me gusta mucho, y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces nuevamente, bueno, me recuerda que Cristo vino a salvarme de mis pecados, y también me recuerda que no hay pecado que sea más grande que el amor de Dios. Entonces también me gustaría compartirles eso, o sea, por muy grande que sea su pecado, recuerden que el amor de Dios es muchísimo más grande, y si ustedes están lejos de Él, recuerden que Él, por amor, murió por nosotros, y por eso es que sobreabunda la gracia. Bien, no sé si alguien quiera compartir algo más, estamos ya en tiempo para cerrar. Creo que ha sido un episodio muy lindo en el que todos han participado con sus versículos. Bueno, realmente se me fue muy rápido este episodio,
porque hablar de la Biblia y justo escuchar también sus versículos creo que es realmente lindo. Digo, no, el objetivo de este episodio no es separar la Biblia o escoger justo versículos fuera de contexto, sino al contrario, mirar cómo la palabra de Dios nos habla y como bien lo mencionó a todos, Cristo es el que está en el centro de todos estos versículos, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal, aunque podemos a lo mejor tomar ciertos versículos siempre que nos recuerde el gran amor y el perdón de Cristo para nosotros en la cruz del Calvario. Así es. Lean la Biblia. No, y creo que muchas veces buscamos respuestas relacionadas a Dios y podemos ir con un sacerdote o un pastor, y aquí, ojo, no estoy diciendo que necesariamente se equivoquen, pero aquí nunca va a haber error, nunca. Podemos equivocarnos nosotros cuando la leemos, sí, pero aquí nunca va a haber error y Dios es tan misericordioso que su palabra nos salva, pero también, y lo vimos ahorita, ¿no? En cada uno de nosotros, para algún aspecto personal, podemos encontrar también mucho confort para situaciones personales. A veces la respuesta no nos gusta, pero Él es la forma en la que lo inmenso que es Él nos puede comunicar quién es y cómo actúa en relación a nosotros. Es tan inmenso que es muy difícil entenderlo, pero creo que aquí encontramos lo que Él nos quiere decir. Así es. Pues muchas gracias, chicos, y muchas gracias también a todos los que estuvieron viendo este episodio. Pensé que ibas a dar un aplauso. Y ahora... Damos un aplauso al Señor. No, bueno, igual vayan respondiendo las preguntas que hicimos aquí, en el episodio, sus versículos favoritos, sus versículos de confirmación, aquellos que los acompañaron en su niñez, también nos interesa mucho leerlos, y bueno, si pueden compartirlos, estaría increíble. Recuerden también suscribirse a este podcast, tanto en YouTube como en Spotify, denle like, compártanlo también para que lleguemos a más personas y más personas también nos compartan sus versículos favoritos. Gracias a los chicos que estuvieron aquí y a Liz también que estuvo detrás en producción. Esperamos ya tenerla por acá y también que nos dejen en los comentarios sus versículos favoritos. Bien, esto fue Casualmente Luterano. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.